Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte,
único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Tengo libertad. Queridos hermanos, hermanas, iglesia, familias y todos los que a través de este medio estamos comunicados y estamos siendo bendecidos con la comunión y con la palabra de Dios, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día, aún en medio de esta crisis, si le tenemos que poner un nombre, que estamos atravesando como familia, como iglesia, como comunidad, como nación y como planeta entero, ¿no? Porque esto ya es de alcance mundial. Aún en medio de esta crisis, el Señor nos bendice, el Señor nos acompaña y principalmente el Señor se manifiesta a través de su palabra, y es mi deseo que en esta oportunidad podamos ser alentados, podamos ser animados
con la palabra de Dios. Y estamos viviendo un tiempo muy especial, y justamente hablando de este tema de la palabra de Dios, es increíble. Yo no sé si ustedes comparten conmigo, pero el alcance que hoy en día está teniendo la palabra de Dios, los mensajes de la palabra de Dios y los mensajeros de la palabra de Dios es considerablemente mayor aún que lo que estaba sucediendo antes de esta pandemia. Las personas que están conectadas en red, en línea, las personas que están compartiendo los mensajes, los grupos que se están creando, los programas nuevos que se están diseñando a favor de las comunidades, de los grupos de comunidades, realmente es algo que nunca habíamos visto. Y yo estaba leyendo en la palabra del Señor que justamente dice el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos le preguntaban al Señor acerca del final de los tiempos, que una de las características previas al desenlace final de los acontecimientos apocalípticos que todos conocemos en las Sagradas Escrituras, sería que la palabra de Dios sería predicado por todo el mundo. Lo dijo el Señor Jesucristo, literalmente anunciando terremotos y pestes y guerras. Él dijo, y la palabra del Señor, o el Evangelio del Reino, será anunciado en todo el mundo. Así que, inclusive hasta esta realidad a nivel iglesia, pueblo de Dios, que estamos viviendo y creo que ya disfrutando, porque estamos empezando a disfrutar, hasta esta realidad también es parte del tiempo del fin. Y tenemos que mencionar esta frase. No quiero que pienses que aprovechando el momento tan dramático, tan preocupante que estamos viviendo, uno quiere asustar con este tema del fin de los tiempos. No es esa mi intención, pero es la realidad. No podemos negarlo, que lo que estamos viviendo estaba anunciado como característica, dentro de otras, del final de los tiempos. Y justamente porque estamos en este tiempo de reflexión, en este tiempo de ajuste de cuentas, en este tiempo de alerta, creo que esa sería una palabra, ¿verdad?, de alerta, es que necesitamos redoblar esfuerzos como iglesia para estar más unidos que nunca. Yo sé que físicamente tenemos que estar más separados que nunca por el contagio, pero espiritualmente tenemos que estar más unidos que nunca por el contagio, pero el buen contagio, el contagio del amor, de la palabra de Dios. Y ahora más que nunca tenemos que estar transmitiendo la palabra de Dios. Y ahora más que nunca cada uno de nosotros tiene que ocupar un lugar protagónico en medio de este avance del reino y de este decir presente de la iglesia de Dios. Porque en medio del caos la iglesia de Dios levanta su bandera y dice, bueno, nosotros aquí estamos. Este es nuestro aporte, esta es nuestra opinión. Es una oportunidad increíble, hermanos y hermanas. Veníamos sufriendo, y esa es la palabra, sufriendo desde hace, ¿cuánto? Un año y medio, como iglesia, como pueblo de Dios, como aquellos que defendemos los valores bíblicos, el embate, el golpe, el sacudón, el tsunami de todas estas tendencias nuevas y estas opiniones y estas voces del mundo que tal vez siempre existieron, pero hoy con más fuerza porque se le pone un micrófono en la boca respecto a la ideología de género, a las leyes a favor del aborto, el matrimonio igualitario, el evolucionismo y tantas otras cosas más. Como iglesia estábamos siendo literalmente bombardeados, asediados, golpeados, con todo el respaldo de la ley de los países y con una fuerza increíble de parte del enemigo. Fíjate cómo Dios interviene en la historia y silenció esas voces. Hoy ya las noticias no hablan del movimiento feminista, hoy ya las noticias no hablan del aborto, hoy ya las noticias no hablan acerca del matrimonio igualitario. Eso ya no es noticia, eso ya no vende lo que hoy los noticieros están hablando acerca de esta pandemia y acerca del efecto social. Por eso es una oportunidad, creo yo, como en todo este último tiempo la iglesia no ha tenido y probablemente quizás no vuelva a tener, no sé, para salir al frente, levantar la bandera de la iglesia, abrir la palabra de Dios como una antorcha, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Filipenses, que resplandece
en medio de las tinieblas. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Yo quiero que abras tu Biblia conmigo en el Evangelio según lo relata Marcos capítulo 6. Y vamos a ver ahí un evento de los discípulos con el Señor, del Señor con los discípulos. Un evento que conocemos y que creo que se asemeja mucho a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Ellos venían de un tiempo de relativo éxito, si podemos llamarlo así, de mucho gozo, porque habían sido enviados por el Señor Jesucristo. Allí, si estás ya con tu Biblia abierta, lo puedes ver en el capítulo 6 de Marcos, desde el comienzo, pero principalmente el versículo 7 al 13, habían sido enviados por el Señor Jesucristo a predicar y les había ido muy bien, habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, habían predicado el Evangelio del Reino, la gente los recibió, los hospedó, los sustentó, los alimentó, les ofrendó y vinieron súper contentos, pero también muy cansados. Y el Señor Jesucristo les dice allí en el versículo 6:30 de Marcos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, lo bien que les había ido. Y Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y este era el plan, esta era la planificación, en medio o después de un tiempo de mucha entrega, de mucha demanda, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, un viaje misionero de fe que duró varias semanas. El Señor Jesucristo los vio tan emocionados pero tan cansados que les dijo: ok, vamos a tomar una pausa en la vida, ¿no es cierto? Vamos a descansar un poco. Ese era el plan, esa era la planificación. A nadie le gusta que nos interrumpan nuestros planes. A nadie le gusta. Y mucho más cuando los planes son planes como estos, que eran planes prometedores. Pero eso es lo que sucedió acá. Dice el versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que el tiempo de retiro de equipo, de trabajo, el picnic, como quieras llamarlo, el tiempo de descanso, de diversión, fue interrumpido por miles y miles. Después el relato dicen que eran más de 10.000 personas que se enteraron que iban a esa ladera y llegaron aún antes que ellos. Y claro, el Señor, con su corazón de siervo, comenzó a enseñarles. Y puedo imaginar a los discípulos frustrados, sentados a un costado de la escena, con los brazos cruzados, con un rostro de enojo, diciendo: ¿qué pasó? Esto no estaba en nuestros planes, esto no es lo que yo esperaba. Y digo que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, porque a mí, a ti, a todos, esta pandemia nos ha cambiado los planes, absolutamente a todos. Planes laborales, planes económicos, planificación de viajes. Ya hoy comienza esta Semana Mayor, llamada Semana Santa, feriado. Para muchos era religioso que salían a algún lugar de vacaciones. Ya no hay vacaciones, ya no hay feriado, ya se cambiaron los planes, se han cambiado las agendas, los planes ministeriales en las iglesias, aún la planificación en los grandes foros a nivel gubernamental se ha cambiado totalmente, los temas de prioridad. Recién mencioné que se han cambiado el orden de las noticias, pero es la realidad en la que estamos viviendo. Y tenemos que decidir qué actitud vamos a tomar ante estos cambios de planes, que no lo cambió el coronavirus o el COVID-19. No lo cambió el virus, no lo cambió la pandemia. Lo cambió Dios, porque Dios permite o no las cosas que suceden sobre la tierra. Eso lo hemos hablado hace unos domingos atrás. No hay nada que pase por nuestras vidas o que atraviese nuestras vidas. No hay nada que cambie nuestras agendas si primero no ha pasado por la oficina del cielo y no recibió el sello de aprobado de parte de Dios. Así que
si tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios dice, esta situación inesperada que todos estamos atravesando, en primera instancia viene de parte de Dios. Inclusive esta que estamos leyendo en el Evangelio. ¿Tú piensas que el Señor, cuando planificó el picnic con sus discípulos, en su omnisciencia, porque Él era Dios, aparte de ser hombre, no sabía que cuando llegaban al lugar del descanso iba a haber miles de personas esperándoles? ¿Te piensas que el Señor no sabía que iba a extenderse la hora y que iban a tener hambre? ¿Piensas que el Señor no sabía que iban a terminar los discípulos que venían cansados de trabajar, trabajando aún más, repartiendo canastas y juntando las obras? Claro que lo sabía, estaba en los planes de Él y Él lo permitió. Pero Él quería transmitir una enseñanza a sus discípulos, a la gente que iba a estar escuchando y a nosotros que estamos leyendo este relato 2000 años después. Así que el Señor quiere enseñarnos algo con esta situación imprevista que Él ha permitido. Veamos algunos detalles de la narración y como hacemos siempre, ustedes ya me conocen, saquemos algunas enseñanzas. Una de las palabras que yo anoté aquí es el egoísmo. Porque los discípulos regresaban de un viaje evangelístico donde fueron alimentados por otros. Fíjate lo que le dijo el Señor, retrocedamos hasta el verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias, que no tengan 2 túnicas, y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo. Y dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios. Así que el Señor le dijo: salgan y no se preocupen por lo que van a comer. Yo me voy a encargar de que la gente que les reciba les alimente. Y eso sucedió. Recién vimos el reporte que los discípulos les dieron. Aún el Señor mismo también estuvo sensible o preocupado de suplir las necesidades de ellos. Tal vez no las necesidades físicas a nivel hambre, pero sí las necesidades emocionales con un tiempo a solas de intimidad, ¿verdad? Por eso les preparó el picnic. Y más adelante, nosotros sabemos cómo termina el relato, el Señor estuvo sensible a las necesidades de la multitud, porque las vio como ovejas que no tenían pastor y las alimentó, y se saciaron y sobraron 12 canastas de pan y de pescado. O sea que en todo el contexto vemos que hay abundancia de parte de Dios. Para los apóstoles cuando fueron hospedados, para el grupo de discípulos mismos cuando fue atendido cariñosamente por el Señor, para los que estaban presentes, que como dijimos eran más de 10.000, sin embargo comienza a aflorar en el corazón de estos jóvenes discípulos el egoísmo. Ellos solamente pensaban en su interrupción a sus planes. Fíjate lo que dicen, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él. El Señor estaba enseñando a la multitud. Y le dijeron: Señor, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen de qué comer. De una manera muy fría, de una manera muy insensible, me golpea la palabra esa, despídelos. Claro, es que para ellos esta multitud era una interrupción. Y sabes una cosa, aquí encontramos la oposición, ¿no?, de la compasión del Señor versus el egoísmo de los discípulos. En otro evangelio que narra el mismo evento, el Señor les advierte ya, fíjate, Mateo, por favor. Por eso digo que el Señor sabía todo lo que iba a suceder, ¿no? Mateo capítulo 10 es el mismo relato, pero con otro evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 8, cuando el Señor los envía, les dice, Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Como que el Señor ya se veía venir, ¿sí?,
este brote de egoísmo. Estamos hablando hoy en día del brote del virus, del COVID, del coronavirus, pero hay otros virus que están brotando. En medio de esta situación inesperada, uno de los peores virus que está brotando aún dentro del pueblo de Dios es el virus del egoísmo. Porque cuando tus planes se interrumpen, cuando tu futuro se torna incierto, como todos ahora no podemos planificar nada porque no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Yo me encuentro a 7.000 kilómetros de mi país de residencia, parte de mi familia está en Argentina, parte de mi familia está en Ecuador, no puedo planificar fechas de vuelo, nada, porque no sabemos qué va a pasar. Cuando estás en un entorno así de inestabilidad, la reacción natural es aferrarte a lo tuyo, es aferrarme a lo mío, es luchar primero por mis cosas, es cuidar mis bienes, es no dejar que nadie se meta. Y eso fue lo que sucedió en el corazón de los discípulos. Este virus del egoísmo comenzó a hacerse una pandemia y yo creo que pensemos en este virus en este día. Mirá, el egoísmo en mi corazón me lleva a cuestionar las órdenes de Dios o el obrar de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo les propone una idea, un plan B, ¿no? Porque el plan A ya se había frustrado. Y el Señor ahora les propone un plan B. Todos nosotros hoy estamos con un plan B. Todos. El plan A de todos quedó de lado. Creo que no existe persona que me esté escuchando que diga, no, lo mío no cambió nada, todo sigue igual. No, todos estamos en el plan B. El plan B del Señor está en el versículo 37. Respondió él y les dijo, bueno, hagamos una cosa, denles ustedes de comer. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Cuestionaron la orden del Señor. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Fíjate que ellos cuestionaron la orden del Señor, pero estaban desenfocados. Nunca el Señor les dijo que vayan a comprar pan. Si vos lees bien tu Biblia, mi Biblia, en cualquier versión, la orden del Señor no fue que vayan a comprar pan, les dijo denle de comer. Pero el egoísmo en el corazón de ellos, ante este imprevisto, les hizo estar divorciados de la voluntad de Dios, no comprender el deseo del corazón del Señor. El Señor Jesucristo sentía compasión por ellos. Recién lo leímos en el versículo 34. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Lo que para los discípulos era una interrupción a sus planes, para el Señor era una oportunidad de mostrar solidaridad. ¿Cómo estás viendo esta situación, esta pandemia? ¿Como un problema, como una interrupción a tus planes? ¿Que este virus del corona activó en ti el virus del egoísmo? ¿O lo estás viendo como una oportunidad para bendecir a otros y para alimentar a otros? Y eso va a cambiar la óptica. La óptica de los discípulos estaba totalmente errada. Que vayamos y compremos pan. O sea, hablando en nuestro idioma, es como que le estaban diciendo, Señor, ¿tú estás loco? ¿Tú entiendes lo que estás pidiendo? Nunca el Señor les dijo que vayan y compren. Nunca. Le dijo, ustedes denle de comer. De los recursos se iba a encargar el Señor. Pero vuelvo a repetir, cuando doy lugar en mi corazón al egoísmo, al nerviosismo, a la fe en crisis, es que comienzo a desenfocarme de el deseo del corazón del Señor. En el capítulo 6, versículos 8 y 9, Él les había dicho también, lo leemos otra vez, que no lleven nada para el camino. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Era la comisión que les mandó y ellos tenían que cumplir la comisión. La habían cumplido y ahora tenían otra vez otra orden. Pero como el contexto era diferente, la reacción de ellos fue diferente. Claro, cuando las cosas salen como está planificado, reaccionamos de una manera. Los discípulos, aquí en el mismo capítulo tenemos dos actividades. Primero el viaje evangelístico y segundo el retiro de equipo, el picnic, ¿sí? Claro, en el retiro evangelístico todo salió como estaba planificado. El Señor les dijo, miren, no lleven nada,
la gente los va a recibir, no van a pasar necesidad, y se cumplió al pie de la letra. Pero ahora, el plan que hicieron estaba patas para arriba y ellos reaccionaron de otra manera. Ahora, yo creo que aquí se ve el calibre de persona que somos. Aquí se ve la madurez de nuestra fe y se ve la dependencia que tenemos del Señor. Es muy fácil ser un buen cristiano y tener un corazón misericordioso hacia las personas y tener una buena comunión con Dios cuando todo sale de acuerdo a lo planificado. Pero cuando Dios interviene en nuestra historia y las cosas se cambian de un día para otro, ahí se ve realmente el calibre de tu fe. Los recursos son de Él. Tal vez hoy, muy probablemente hoy, los recursos estén faltando y sin ánimo de ser fatalista, yo te digo que si esto sigue, los recursos van a seguir faltando. La economía del mundo está en caos. No quiero entrar en conjeturas. Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido informaciones de diferentes lugares. Algunas fuentes muy serias dicen que toda esta pandemia fue intencional, que fue un bioterrorismo, que fue algo planificado, un virus creado y lanzado desde el laboratorio para que se perjudiquen muchos económicamente y se beneficien unos pocos. No voy a ser dogmático con respecto a esto. Lo que sí quiero decir, porque la Biblia lo dice, es que hacia el final de los tiempos, esta tendencia de que cada vez sean muchos los que tienen menos, ¿me escuchas? Muchos, cada vez más, los que tienen menos, y cada vez menos los que tienen más. O sea, el dinero va a estar cada vez en un grupo más reducido de personas, hasta que la Biblia dice que va a ser un grupo de 10, representado en los 10 cuernos de la bestia o en los 10 dedos de la imagen, y luego de esos 10, 3, y luego de esos 3, 1, que de una manera piramidal va a gobernar la economía del mundo. Y no hace falta ser muy economista o muy científico o muy estadista para saber que el que tiene la plata del mundo tiene al mundo en sus manos. Y ese va a ser lo que la Biblia llama el hombre de pecado o el anticristo, que está pronto a manifestarse.